Lo conversamos inmediatamente con Ruth Luque, congresista de La República. Congresista Luque, bienvenida a Sin Vueltas y a RPP Televisión. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo toma esta decisión el Tribunal Constitucional? Sin duda, tras un largo periodo y dos intentos fallidos en el Congreso de la República para la elección del Defensor del Pueblo. Yo creo que es una decisión particularmente que a mí me preocupa, porque creo que no podemos ser ajenos a que en este momento enfrentamos una coyuntura política compleja que va debilitando nuestra democracia. La decisión que ha comunicado hoy día el Tribunal Constitucional prácticamente le da la razón y convalida un poder absoluto del Congreso de la República, y eso es absolutamente, para mí, alejado de toda la doctrina jurisprudencial que se ha venido dando en todo Estado constitucional. No existen islas y poderes absolutos. Y recuérdese, y creo que hay que entender en qué marco será esta decisión. Parece ser que el Tribunal Constitucional toma esta decisión más bien como para devolverle los votos que el Congreso de la República le ha dado. Y el Congreso de la República ha venido varias veces insistiendo en una elección, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, que claramente no había cumplido los parámetros de transparencia y otros parámetros que fueron advertidos por el Poder Judicial. Y hoy que el Tribunal Constitucional diga, por ejemplo, que desconoce y que el Congreso de la República puede tomar sus decisiones, nos parece que en el fondo termina desconociendo, digamos, ya lo que en su momento el Poder Judicial exhortó al Congreso de la República para que tome en cuenta estos parámetros de transparencia que son básicos para un proceso de elección, como el caso de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, uno de los argumentos es que se estaba atentando contra la autonomía del Congreso de la República. Hay que recordar también, congresista Luque, que al menos constitucionalmente es el Parlamento el organismo encargado de elegir precisamente al Defensor del Pueblo. Es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. ¿Cuáles son? El hecho de que un juez le diga al Congreso de la República que los procesos de elección, por ejemplo, para el caso del Defensor del Pueblo, los haga con transparencia, que cuide los parámetros para garantizar un adecuado procedimiento, no significa transgredir sus competencias. Al contrario, significa que ese marco de autonomía se tiene que dar en el marco de un proceso adecuado, y eso, desde mi punto de vista, no es transgredir las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso de la República. Y creo que además la autonomía no significa que un poder del Estado haga lo que le dé la gana. Y lo que en realidad el Congreso de la República estaba haciendo era un poco eso. Y eso era un poco lo que en su momento la medida cautelar del Poder Judicial llamaba la atención. Así que lo que hoy ha decidido el Tribunal Constitucional, habrá que ver cuáles son los fundamentos de la sentencia, pero yo particularmente no los comparto y critico abiertamente una decisión que desde mi punto de vista termina dándole la razón al Congreso de la República y convalida un poder absoluto que desde mi punto de vista no existe en el país. No hay un poder absoluto de ningún poder. O sea, creo que todos los poderes están sujetos a control, y con el Tribunal Constitucional creo que debió, en el marco del contexto actual, hacer un control adecuado y respetar también las decisiones que el Poder Judicial ha venido desarrollando en el marco de un procedimiento que lo que ha dicho es: sea usted más transparente. Se lo pregunto sin vueltas, congresista Luque, ¿por qué el Congreso estaba haciendo lo que le da la gana en la elección para el Defensor del Pueblo? Una autoridad bastante importante para nuestro país. ¿Por qué? En la primera decisión, digamos, porque se han conformado 3 comisiones para la elección, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, ¿y por qué han caído? Porque precisamente cuando el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denunció la falta de transparencia y cuestionó la forma como se había conformado la comisión. Recuérdese que la primera comisión que se conforma le dieron esa connotación a la Junta de Portavoces, cuando claramente la ley orgánica dice que tenía que ser una comisión especial, y también hablaba de un procedimiento de criterio, de que tenía que permitir la transparencia, la información a la ciudadanía, y eso no fueron procedimientos que se cumplieron. Por eso es que el Congreso terminó formando una siguiente comisión, y luego, bueno, ha formado esta siguiente, que por lo menos yo, como integrante de mi bancada, considero de que debió esperarse la decisión judicial final del Poder Judicial. Esta comisión está presidida por Manuel García Correa, de Alianza para el Progreso. Así es. Exacto. Entonces, esta decisión judicial final, para mí, esperar no significa transgredir las competencias
del Congreso de la República. Al contrario, creo que más bien permite que el Congreso de la República cumpla los parámetros de transparencia, de información y de claridad del procedimiento que se elige a una institución importante y que es la Defensoría del Pueblo. Lo que nos está diciendo nos preocupa, congresista Luque, porque habla usted de falta de transparencia. ¿Hay algún interés político en la elección del defensor del pueblo desde el Congreso o en todo caso de algunas bancadas? Mire, yo he sido parte de la comisión de elección en su momento del Tribunal Constitucional. Si uno hace memoria de lo que significó ese proceso de elección y ustedes ven el desarrollo de las preguntas, claramente muchos quienes fueron integrantes no hacían preguntas de fondo que permitieran advertir, digamos, si quienes estaban a cargo del Tribunal Constitucional, digamos, podían resolver con autonomía algunas decisiones alejadas del poder político. Recuérdese que también hubo un debate, no ahora, sino de antes, de que estos procesos de elección tipo el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, no necesariamente las elige el Congreso de la República, precisamente para no permitir que algunas decisiones se tomen como una especie de casi vuelta de favores, ¿no es cierto? Digo esto en el ánimo de que creo que en esta coyuntura especialmente, donde creo que está en juego nuestra democracia, lo que deberíamos asegurar es cualquier decisión sea lo más respetuoso de la autonomía, pero que con claro apego a al respeto a las instituciones. Y si hay un poder del Estado que te dice, tú no estás cumpliendo un procedimiento debido, no estás garantizando transparencia sobre algo, lo que corresponde es que tú como poder asegures todos los recaudos necesarios para ello. Entonces, lo que hoy día el Tribunal Constitucional ha anticipado con esta decisión, que leeremos, digamos, cuando salga la resolución final, sus fundamentos, es prácticamente decir y convalidar un poder absoluto del Congreso. Y yo no lo comparto. Yo no creo que hayan poderes absolutos en el Estado. Esta es una sentencia definitiva, congresista Luque. Ya, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo no va a poder presentar otro recurso judicial. Entonces, ¿qué podemos esperar los peruanos de la elección del Defensor del Pueblo? Por eso es grave, porque no se trata de que se salude y se diga se está defendiendo el fuero o la institucionalidad parlamentaria. No existen poderes absolutos, no hay islas exentas del poder de control. Así como en algún momento los ciudadanos podemos cuestionar una resolución judicial, de la misma manera no podemos permitir que haya una decisión del Tribunal Constitucional que diga prácticamente que el Congreso de la República puede hacer lo que quiera, porque es lo que en la práctica está diciendo. Y eso no me parece que sea lo más adecuado hoy en un contexto donde varios de distintos lados estamos cuestionando que es lo que se está generando con estas decisiones, se está precarizando la democracia. Entonces, yo espero, o sea, nosotros como bancada, por ejemplo, no hemos presentado ningún candidato al tema de la elección de defensor del pueblo, porque en el marco precisamente del respeto a las decisiones que tienen otros poderes, hemos exhortado que se espere la decisión del Poder Judicial. No se ha esperado eso, y bueno, ya se ha tomado esta decisión de parte del Tribunal Constitucional, y lo que en el fondo va a hacer es que creo que va a seguir la elección del defensor del pueblo, que requiere más de 87 votos, y yo espero que haya una reflexión de los distintos congresistas de las otras bancadas, y no convalidemos una decisión política, que yo entiendo es política, pero no permitamos que se convalide, sino que respetemos que los procedimientos se cumplan como corresponde. Congresista Luque, no podemos dejar de tocar el tema que ha estado en la boca de los peruanos durante estos días, el buffet en el Congreso de la República. Se ha anunciado una investigación para este tema desde su bancada. ¿Cómo toman esta situación que ha sido como un baldazo con agua helada para los peruanos, ¿no? Un almuerzo de 80 soles, un desayuno de 30 soles. Comprenderá usted que esto no ayuda mucho a la imagen de un parlamento que tiene menos de 8% de aprobación. Mire, yo voy a responder a nivel individual. Yo he presentado una carta a la presidencia del Congreso de la República, solicitando que en aras de la transparencia se pueda explicar, digamos, qué realmente consiste todos estos gastos, que yo también me he sorprendido que se realizan por un poco más de casi 200 soles por congresista en cada pleno. ¿Usted no lo sabía, congresista Luque? ¿No lo sabía? ¿No conocía esta información? Yo no tenía detalles sobre el monto que significaba para cada pleno, particularmente. Y creo que eso, en principio, es importante que sea transparente. Dos, yo quiero lamentar, porque creo que son vergonzosas las justificaciones que se han dado en esta coyuntura por parte de distintos congresistas. Hoy creo que en este contexto corresponde más bien una mayor empatía política y responsabilidad sobre lo que sucede en nuestro país, cuando sabemos
que somos un país de Sudamérica que está enfrentando tasas altas de inseguridad alimentaria y corresponde que nos acojamos a la realidad. Por eso es que yo he planteado en la mesa directiva que en el pleno, digamos, cada congresista asuma el costo de su alimentación. Eso no tiene que ser parte de lo que el Estado rogue. Y me parece muy bien que la Contraloría y hay otros organismos que supervisen, que fiscalicen y que en el marco de eso se tomen decisiones. Esto es de exclusiva responsabilidad de la mesa directiva. ¿Y cómo tomar las declaraciones de algunos parlamentarios? A ver, pongo el ejemplo de Jorge Montoya, quien habló, bueno, en un tono, no sabemos si de sarcasmo o no lo sé, señalando que, a ver, ¿acaso quieren que comamos alfalfa en el Congreso? Como si estos 80 soles no hubiesen causado ya bastantes reacciones negativas por parte de la población. ¿Cómo tomar estas declaraciones, congresista Luque? Como le digo, son lamentables, son vergonzosas, porque creo que en esta coyuntura, además con un alto desprestigio del Congreso de la República y con la poca legitimidad, casi nula, creo que tiene el Congreso de la República, correspondía una mayor responsabilidad en las declaraciones. Definitivamente estas penosas declaraciones engloban, creo que la imagen absolutamente de los 130 congresistas, y que creo que corresponde que la mesa directiva, sobre la base ya creo que de algunas peticiones concretas que hemos planteado varios políticos, en realidad yo, tomen decisiones y podamos ser coherentes a la realidad que hoy enfrentamos. Pero también le hace daño a la imagen del Congreso el hecho de que no se pongan de acuerdo. ¿Qué va a pasar con el adelanto de elecciones? Vamos a iniciar otra legislatura y hasta el momento no hay acuerdo entre las bancadas. Es lamentable. Yo he sido una de las congresistas que más he insistido en este tema. He invocado al nivel de consenso, de entender que si hoy hay una agenda de consenso amplia por parte de la población, es un adelanto de elecciones este año. Y de hecho soy una de las congresistas que ha planteado la cuestión de orden, porque no me ha parecido adecuado la forma en la cual en la Comisión de Constitución se ha bloqueado la posibilidad de este debate. Finalmente, creo que a raíz de los últimos hechos se han ido sincerando algunas motivaciones por algunos parlamentarios. Yo no creo que sea viable que el Congreso de la República permanezca hasta el 2026 en el marco de esta crisis política que desde mi punto de vista se agudiza cada vez más, donde existen muertos, heridos de mucha gravedad y en la cual evidentemente existe una responsabilidad política. Primero, de la señora Dina Boluarte, que yo no me voy a cansar de repetirlo, y de su gobierno, pero también de un Congreso de la República que con cada decisión que toma, sea de los bufetes y de este tema del adelanto de elecciones, le da espaldas a la ciudadanía y con eso ahonda y le hace daño a la precaria legitimidad que tiene el Congreso de la República. Para usted, ¿cuándo se deben realizar las elecciones generales? ¿Cuál sería una fecha adecuada, considerando, atención, que si hablamos ya de 2023, la cosa pinta bastante difícil, ¿ah? Complejo. Mi propuesta inicial fue octubre del 2023, porque creo que eso nos permitía los plazos y cumplir las exigencias que la propia OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones habían mencionado en varias reuniones. Sin embargo, a raíz de lo que se ha generado, son varios congresistas quienes han permitido con sus decisiones trabar y bloquear la posibilidad de hablar y de objetivamente decir un adelanto de elecciones 2023. Así que creo que sobre la base de los hechos, y ojalá cuando inicie la siguiente legislatura, que es en marzo, en el siguiente pleno, se pueda votar de una vez esta reconsideración que lamentablemente la bancada de Renovación Popular ha presentado, y con esa decisión se pueda definir este tema, y si esto retorna a la Comisión de Constitución, sobre la base, creo, de muchos objetivos que ya han planteado las instituciones del sistema electoral, pues planteemos una fecha que tendrá que ser lo más próxima posible, que si no es en el 2023 tendrá que ser el 2024, pero creo que este es un tema de la cual no podemos seguir ajenos a una realidad y a un consenso que de parte de la población insiste, y creo que es una salida política en el marco de esta coyuntura de crisis. Sin embargo, algunos parlamentarios, algunos colegas suyos, congresista Luque, ya han hablado de quedarse hasta el 2026. Yo no lo comparto. Como le vuelvo a decir, yo no creo que en esta coyuntura un Congreso de la República con este alto desprestigio, y vuelvo a repetir, desprestigio y poca legitimidad que le queda, pueda sostener el poder. El poder no solo se sostiene con una legalidad, el poder real se ejerce con legitimidad, y esa legitimidad y falta de prestigio no existe.
Así que creo que hay que ser coherentes con la realidad y con la demanda de la ciudadanía. Muy bien, congresista Luque, gracias por este diálogo sin vueltas con RPP Televisión. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ruth Luque, parlamentaria de Juntos por el Perú Cambio Democrático, aquí en Sin Vueltas.